Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Antes de empezar con la resolución de este problema, les quiero aclarar que bueno, en teoría este examen debió tener una segunda hoja por lo menos. Me refiero al hecho de que para la resolución de varios problemas de este examen es necesario disponer de las distribuciones, o mejor dicho, de las tablas de distribución binomial, de distribución normal estándar y, por qué no, la tabla de distribución chi cuadrado. Este examen lo tomé de la página Philab y solamente estaba esta hoja. No había una segunda hoja del examen. Repito, sin datos de la tabla binomial o de la tabla de distribución binomial, es prácticamente imposible que ustedes puedan resolver algunos problemas de este examen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Les voy a mostrar más o menos cómo manejarse con la tabla de distribución binomial y también con la tabla de distribución normal estándar, porque se supone que en el examen a ustedes no les van a dejar utilizar el celular donde ustedes tienen la aplicación de la cátedra, y por ende si no les dejan acceder a la aplicación de la cátedra, que en realidad no es de la cátedra, pero bueno, la que manejan en la cursada, ¿no? Entonces ustedes sí o sí deben disponer de estas tablas, ¿no? De la binomial y la normal estándar, o en su defecto, como pasaba en la época antes de la pandemia, les tenían que proporcionar sí o sí una pequeña tabla con datos necesarios para resolver el examen, o mejor dicho, el problema que les tocaba, ¿no?, resolver. El problema 1 dice: suponiendo que el 30% de los estudiantes universitarios trabaje más de 4 horas por día, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 10 alumnos, la mayoría trabaje menos de 4 horas? Bueno, por empezar, ¿no?, si no te diste cuenta que este problema es un problema de distribución binomial, estamos un poco complicados. En caso contrario, joya, ¿no? Este claramente es un problema de distribución binomial y por ende tenemos que trabajar con la tabla de distribución binomial o con la aplicación, ¿no? Ok. Ustedes saben que en todo problema de distribución binomial debemos identificar los parámetros de la distribución, o sea, el parámetro n, que es el número de ensayos dicotómicos, repito, y el parámetro p, que es la probabilidad de observar la condición llamada éxito, ¿no?, a la que vamos a denominar éxito, porque tenemos dos situaciones, como vamos a ver después. Después, otra cuestión importante de los problemas de distribución binomial es que ustedes sepan definir la probabilidad que les piden que calculen. Esto en términos simbólicos, ¿no? Es importante este paso porque precisamente, ¿no?, como ustedes definan esa probabilidad, el resultado va a ser diferente. El parámetro P a veces está definido de forma explícita y a veces figura de forma implícita. Por ejemplo, te dicen: 1 de cada 5 alumnos cumple tal condición, el 30% de los alumnos cumple tal condición. Entonces, cuando el parámetro P figura de forma implícita en el enunciado del problema, ustedes lo tienen que calcular. Otra cuestión que deben tener en cuenta en los problemas de binomial es si a ustedes les preguntan un valor de probabilidad puntual o un valor de probabilidad acumulada. O sea, si les preguntan por un valor puntual de la variable o por varios valores. En este caso nos piden calcular un valor de probabilidad acumulada. Ya vamos a ver por qué. Comencemos por la pregunta:
¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 10 alumnos, la mayoría trabaje menos de 4 horas por día? Acá tenemos dos datos. Por una parte, la condición a la que vamos a denominar éxito, o sea, que el estudiante universitario trabaje menos de 4 horas por día. Y tenemos el parámetro n, o sea, el número de ensayos dicotómicos. Esto suele coincidir con el número de individuos con el que estamos trabajando, en este caso, 10 estudiantes universitarios, elegidos al azar. Y también tenemos que definir simbólicamente la probabilidad que nos piden calcular. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 10 alumnos o estudiantes, la mayoría trabaje menos de 4 horas, o sea, que cumpla esa condición? Tenemos 10 alumnos, la mitad son 5, por ende la mayoría deberían ser más de 5 estudiantes de los 10 totales. ¿Ok? Empecemos con el parámetro P. Nos dicen que el 30% de los estudiantes trabaja más de 4 horas por día. Esta no es la condición éxito, sino la otra condición, la que podemos denominar fracaso, ¿no? Entonces, para esa otra condición, que define otra variable binomial que podríamos denominar Y mayúscula, la condición, o mejor dicho, la probabilidad de que esa condición se observe, como dice acá, es del 30%. Esto en términos relativos vendría a ser 30 dividido 100%. O sea, casos que cumplen la condición, que en este caso es trabajar más de 4 horas por día, dividido los casos posibles o totales. O sea, esto incluye alumnos que trabajan más de 4 horas por día, más los que trabajan 4 horas o menos por día. O sea, el parámetro Q es 30 dividido 30 más 70%. O sea, esto que yo puse en el denominador da como resultado 100%, obviamente. Entonces, el parámetro Q es igual a 0,30. Pero a nosotros no nos piden trabajar con esta otra variable binomial, sino con una variable que vamos a denominar X y que podemos definir como cantidad de estudiantes universitarios elegidos aleatoriamente en una muestra de 10 alumnos que trabajan menos de 4 horas por día. ¿Ok? Entonces, para esta variable binomial, el parámetro P va a ser igual a 70% dividido 100%. Esto me da
0,70. Recuerden que el 30% de estos universitarios trabajan más de 4 horas por día. Entonces, el 70%, o sea, el resto, trabajan 4 horas o menos horas por día. Por eso hice 70% dividido 100%, que me da, como saben, 0,70. Entonces, tenemos una distribución binomial con parámetros 10 y 0,70. ¿Ok? Entonces, la probabilidad que nos piden calcular es la siguiente. La probabilidad de que x sea mayor estricto que 5, porque nos dicen o nos piden calcular la probabilidad de que la mayoría, como decía, es mayor que 5, más de la mitad, trabaje menos de 4 horas. Entonces, esta probabilidad, como decía, es una probabilidad acumulada que se calcula de esta manera. Probabilidad cuando x toma el valor 6 más probabilidad cuando x toma el valor 7 más probabilidad cuando x toma el valor 8 más probabilidad cuando x toma el valor 9 más, y bueno, acá ya no me alcanza el espacio, más probabilidad cuando x toma el valor 10, que es el máximo valor que puede tomar la variable. Tengan en cuenta que el rango de valores que puede tomar esta variable binomial son 11, o sea, el mínimo valor es 0 y el máximo es 10. O sea, la variable puede tomar el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, o sea, en total 11 valores. Ok, entonces, tenemos que buscar en la aplicación o en la tabla de distribución binomial estos valores de probabilidad puntual, por ejemplo, el x igual a 6, el x igual a 7 y así hasta 10, hacer la sumatoria de esos valores y eso nos va a dar el resultado o el valor de probabilidad que nos piden calcular. O sea, cuando x es mayor que 5. ¿Ok? Entonces, para eso voy a mostrarles cómo trabajar con una tabla de distribución binomial. Les adelanto que esa tabla no está completa, pero sin embargo yo les puedo indicar con lo que aparece en esa tabla cómo ustedes deberían operar, o mejor dicho, cómo deberían trabajar con esa tabla. Es una tabla que encontré en Google. Tengan en cuenta que no todas las tablas de binomial contienen los valores de probabilidad puntual. Hay algunas tablas que les aparecen los valores de probabilidad, pero acumuladas. Y el modo de trabajar con esas tablas, con probabilidades acumuladas, es un tanto distinto que el que se trabaja con las tablas que contienen probabilidades puntuales. Por eso yo elegí trabajar con esta tabla con valores de probabilidad puntual, que es la tabla con la que venían trabajando antes de la pandemia. Bueno, acá tengo la tabla. Como pueden ver, acá tengo varias columnas. Fíjense que acá tengo la letra n, que obviamente corresponde al parámetro n, o sea, la cantidad de ensayos dicotómicos con el que estoy trabajando. Y fíjense que en esta tabla llegamos hasta el valor 8 inclusive. Nosotros estamos trabajando con un n
igual a 10. Obviamente no tengo datos en esta tabla o en esta hoja para una distribución con este parámetro. Sin embargo, como les comentaba yo, les puedo indicar cómo operar con esta tabla. Supongamos que en lugar de 8, acá diría 10, ¿ok? O sea, vamos a trabajar con esta fila, la fila correspondiente a n igual a 10. Y el parámetro p, como decía, es igual a 0,70, o sea, voy a buscar la columna correspondiente al parámetro p igual a 0,70. O sea, voy a trabajar con esta columna, o sea, voy a trabajar con esta columna y esta fila. Específicamente con los valores que ven acá, que como decía son los valores de probabilidad puntual para la distribución binomial con estos parámetros, el 0,70, y en este caso dijimos que suponíamos que esta fila correspondía al parámetro n igual a 10. Si alcanzan a observar, acá tenemos los valores de la variable, que en este caso van del 0 hasta el 8, porque acá tenemos un n igual a 8. ¿Ok? Entonces, si ustedes recorren la fila del 0 hasta el 0,70, van a obtener el valor de probabilidad puntual para x igual a 0, que como lo pueden ver acá, ese valor de probabilidad puntual es 0,0001. ¿Ok? Y lo mismo para otros valores de la variable, por ejemplo, la probabilidad puntual para x igual a 8, por ejemplo, es este valor, o sea, 0,0576. Como ya les había anticipado, esta tabla está incompleta, o por lo menos no tiene los datos que yo quiero o que necesito para trabajar, para resolver este problema del parcial. Así que lo que voy a hacer ahora, después de haberle enseñado cómo usar la tabla de distribución binomial con probabilidades puntuales, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la aplicación con la que trabajan ustedes en la materia, y vamos a averiguar cuáles son esos valores de probabilidad puntual para calcular la probabilidad que nos piden. Acabo de abrir la aplicación con la que trabajan ustedes. Vamos a distribución binomial, ingresamos los parámetros y vamos ingresando los valores que nos interesaban calcular, ¿no? El 6, por ejemplo, le damos Enter, me dice que la probabilidad para x igual a 6 es este valor que figura acá, 0,20012. Vamos a hacer lo mismo para los otros valores, el 7, el 8, el 9 y el 10. Disculpen la desprolijidad. Entonces, como decía, la sumatoria de estos valores de probabilidad puntual nos tiene que dar este valor de probabilidad. ¿Ok? 0,212 más 0,266
83 más 0,23347 más 0,12,106 más 0,02825. Entonces, este es el resultado que estamos buscando. La opción C es la correcta.